aquí. Bien, entonces, ahí tendrían que estar viendo la presentación. El tema de la clase de hoy es una de las últimas teorías éticas alternativas que vamos a ver, que es la ética feminista. El apunte teórico ya lo tienen dentro del apunte de teorías éticas alternativas. Y bueno, la idea es presentarles este enfoque. No solamente es una ética, una teoría ética, sino que es un enfoque que hoy está muy en auge y cada vez más se plantea la necesidad de hacer una revisión sobre todas las cuestiones que nos atañen como sociedad. Y para tomar un poco de dimensión de la problemática, yo les traje algunos datos. Le traje algunas cuestiones que quería compartirles. Por ejemplo, que en el año 2007 se conformó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde empezaron a sacar una serie de documentos, esto se llama CEPAL, que dejaron en evidencia las desigualdades de género. Esta es la página actualizada, la de hoy, y habla, por ejemplo, de las desigualdades en pandemia y de cómo, si uno no está atento, la brecha entre las diferencias de género aumenta. Y arroja algunos datos, entre ellos rescaté este. Por ejemplo, habla de la expectativa de vida entre hombres y mujeres. En este gráfico, en violeta se representa la expectativa de vida de mujeres y en verde de hombres. Y vemos acá señalado que en Argentina la expectativa de vida es de 78 años para mujeres y de 71 años para los hombres. Y si bien las mujeres viven más años, lo que no se deja ver en este dato es la calidad de vida que tienen estas mujeres que viven más años. Entonces, empieza como a mirar el fondo de los datos, porque muchas veces se nos presentan datos que no tienen el enfoque de género. Y entonces uno mira este dato y dice, ah, mira qué bueno, las mujeres viven más años que los hombres, qué bien, tienen más salud. Tiene que ver con cuestiones también genéticas y esto es un promedio, pero lo que la ética feminista pone el foco es estos años extras que viven las mujeres respecto de los hombres, ¿con qué calidad de vida los viven? Y se sabe que, por ejemplo, en esta época, en esta edad, en estas franjas etarias, los adultos mayores, las personas adultas mayores, carecen, sobre todo las mujeres, de protección social, reciben bajos montos en el concepto de jubilación, pensión por viudez, entonces se conoce que el fondo de la cuestión es que estos años no son años de calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las cuestiones que saca a la luz la CEPAL. Y hoy el foco está puesto en visualizar cómo las desigualdades sociales de género están atravesando todos los aspectos sociales. Entre ellos, por ejemplo, hay una campaña, yo les acabo de compartir en el Classroom un documento de Infobae, es un artículo periodístico que se llama Brechas Económicas de Género, donde aparecen estas imágenes explicadas. Pero veamos las mujeres ganan menos que los varones. Entonces, por el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, las mujeres suelen ganar menos que los hombres. Y esto es algo que a mí me afecta directamente porque, en mi caso, ¿no? Mi título de base es licenciada en nutrición. Como licenciada en nutrición, tengo un título de grado, sin embargo, una persona, un varón con un título de grado igual que yo, en el mismo sistema de salud, gana más que una nutricionista. ¿Por qué? Porque el puesto de nutricionista en los sistemas de salud está pensado para las mujeres. Entonces tienen sueldos distintos, si bien existen esto que se llaman los convenios colectivos de trabajo,
al no tener posibilidades, por ejemplo, de hacer horas extras, horas guardia o demás, o acceder a hacer formaciones de posgrado que son mejores remuneradas, hay una diferencia económica. Entonces, por ejemplo, un licenciado en enfermería, varón, hoy ocupa un puesto que le da por el mismo título de grado mayor remuneración que una nutricionista, que ahí, digamos, yo puedo ver una diferencia. No sé si ustedes tienen algún otro ejemplo en que por el mismo puesto se gane distinto por cuestión de género. Les dejo pensando, cualquier cosa me interrumpen y opinan. Y aquí vemos otro ejemplo de donde las mujeres destinan al trabajo no remunerado más del doble de horas que los varones. Vemos las horas remuneradas de las mujeres y fíjense la cantidad de horas de trabajo no remuneradas. Esto salió a la luz cuando empezamos a ver que el trabajo en casa, el trabajo que históricamente hicieron las mujeres, como el de ocuparse de la casa, las compras, la crianza, eh, son horas de trabajo. Cuando alguien dijo, esto también es trabajo, entonces se empezó a contar como horas de trabajo no remuneradas, no pagas. Entre ellas está el trabajo voluntario. Muchas mujeres suelen hacer actividades de caridad o voluntariados que son también no remuneradas. Y muchas veces, bueno, se postulan para puestos en el que tienen que trabajar muchos años para lograr acceder a una planta. Entonces vemos en este gráfico que la cantidad de horas de trabajo no remuneradas en las mujeres es mayor que en la de los hombres. Los hombres, por lo general, cuando trabajan, les pagan. Otro ejemplo, bueno, acá tenemos una leyenda que dice el 90% de los hogares monoparentales está a cargo de mujeres y muchos de ellos no reciben pensión alimenticia por parte de las exparejas. Entonces, cuando hay separación, divorcios, los niños, las niñas se quedan con las madres. Esto no pasa siempre, pero en los datos se ve que es lo que por lo general sucede. Y estas mujeres no solamente tienen que seguirse ocupando de la crianza, sino que tienen que salir al mercado laboral a buscarse el sustento. Entonces hay una doble carga ahí porque no reciben la remuneración por parte de los padres de sus hijos, ¿no? Ahora se está reviendo todo esto, claro, alguien dijo, esto no puede seguir siendo así porque hay una doble carga para las mujeres. Se está viendo que las libretas de los permisos estos para conducir no van a ser entregados para madres o padres que no cumplan con la cuota alimentaria, por ejemplo. Bueno, hay toda una explicación de fondo que si uno no cumple con la cuota alimentaria no es una persona como éticamente correcta, entonces, no sé, no conozco el fondo de esa propuesta de ley, pero sé que se está tratando en entender que si no paga la cuota alimentaria, esa persona es violenta, y en tanto violenta, no puede manejar un vehículo. Le encontraron esa vuelta porque lo que están buscando es que las personas que se separan y tienen que pagar cuota alimentaria, la paguen. Y como la mayoría de las mujeres son las que se quedan con los niños y niñas, bueno, entonces que sean los hombres los que pasen la cuota alimentaria. Porque cada vez más sube el porcentaje de varones de hombres padres que no pagan la cuota alimentaria. Otra de las diferencias que vemos en desigualdades sociales que atañen a lo económico es el impuesto rosa. Se vio, y esto, fíjense qué detalle, ¿no? Los productos, los mismos productos de las mismas marcas para las mujeres tiene un costo más alto que para los hombres. Y entonces se empezó a hablar del impuesto rosa. Un desodorante de mujeres es más caro que el mismo desodorante de la misma marca, pero para hombres. Y así los productos. Entonces, por más que no tengan el color rosa,
se habla del impuesto rosa, que es el impuesto extra, el costo extra que las mujeres tenemos que pagar a los productos que compramos por el hecho de ser destinados para el género femenino. Y ahí Ok. sí, adelante. Ahí yo creería, ¿no? Mirando la gráfica y pensando que por ahí es también por una cuestión de marketing y consumo, ¿no? Justo estos productos son productos que por ahí las mujeres consumen más y bueno, hay una cuestión también empresarial y una cuestión por detrás de todo eso. Es posible, sí. Sí, tengo una amiga que está muy enojada con esto del impuesto rosa, entonces todo lo que ella puede comprar que no sea destinado a mujer, que no va a ser el perfume, ¿no? Ni el desodorante, pero por ejemplo compra shampoo para hombres, porque son más baratos y así economiza un poco. Pero sí puede ser. Después, bueno, otra de las cuestiones así que está en auge es esto de la paridad de género Una consulta. en el Senado, en la Cámara de Diputados, de senadores. Acá está el tema en Puerto Madryn de los concejales, que tiene que haber paridad de género en donde se hacen y se votan las leyes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico que muestra que entre el año 1951 y el año 2011, la Cámara de Senadores tenía un alto porcentaje de hombres. Fíjense, acá está por años, ¿no? Fíjense que hasta hay años donde no había mujeres, años en donde ya las mujeres votábamos, digamos, pero votábamos las leyes, votábamos a los gobernantes, lo que no votábamos eran las leyes que nos gobernaban. Y acá, a partir del 2003, hasta el 2011, empieza a haber un poco más de paridad. Aún así, seguía habiendo un alto porcentaje de hombres en estos puestos, entonces salió la ley de paridad de género que dice que la mitad de de quienes integran estos espacios tienen que ser hombres y la mitad mujeres. Por eso es que cuando se presentan ahora a votación en los partidos políticos, bueno, si por ejemplo, si hay un intendente, puede ser intendente mujer o intendente hombre, pero la fórmula se tiene que completar con el otro género. Si es intendente mujer, el viceintendente puede ser hombre. Y así para abajo con todos los puestos. Entonces, concejal, bueno, concejal 1, concejal 2, mujer, hombre. Acá se armó hace poco un revuelo porque una mujer se tomaba una licencia, se tenía que tomar una licencia por embarazo, una concejal, y quien le seguía en la suplencia era un hombre, y decían, pero ella está dejando un puesto femenino, digamos, y ¿cómo puede ser que venga un concejal hombre y esto alteraba esa paridad de género? Entonces tenía que seguir en la lista, no el siguiente suplente hombre, la siguiente suplente mujer. Bueno, finalmente no se tomó nada la licencia, lo que generó también mucho malestar, porque decían que tanto se pelea por las licencias por maternidad y ella no hizo uso de su licencia. Entonces, esto de la proporción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, en cámaras de diputados, de senadores, es un tema que está todavía en pleno auge y en revisión permanente. Y seguimos con los temas controvertidos, desde las cirugías estéticas hasta los talles de ropa, donde ponen en cuestión el modelo que se toma como mujer. Y se cree que el modelo de mujer es el modelo de mujer que el hombre quiere. Y acá, bueno, es controvertido. Uno puede opinar muy distinto, pero el debate está en que el cuerpo femenino que es deseable no es el cuerpo natural de las mujeres. Entonces, como se expone en revistas, en medios de comunicación, el modelo deseable de mujer, que por lo general es de cintura muy angosta, con caderas moderadas y pechos de 90 de diámetro, 90, 60, 90, o que a veces se pone de moda más curvas, a veces se pone de moda menos curvas, eh, es a veces a, a deseo de la población masculina, ¿no? Ese modelo perfecto de mujer
Entonces las mujeres se tienen que someter a ciertas cirugías o a adelgazamientos para entrar en ciertos talles. Y se está hablando de la Ley Nacional de Talles, en las que se piden que haya variedad de talles, tanto para gente más delgada como para gente con más peso, y que no haya solamente pocas opciones. Inclusive les habrá pasado que se van a comprar una prenda y son, por ejemplo, talle 40 de pantalón, pero en otra tienda es talle 42 y en otra tienda son talle 38 y hay como una variedad ahí de detalles que no está reglamentada. Entonces, haciendo una revisión desde ese aspecto, se aprovecha hacerle un enfoque de género y pedir que las prendas femeninas no sean siempre los mismos talles, sino que haya variedad tanto para abajo como para arriba, y que no se tome como modelo de maniquí el maniquí. No les llamó la atención. A veces a mí me pasa que yo miro el maniquí y pienso, queda divino en el maniquí, pero uno entra a probarse y no le va, y no le va, y no es que uno esté muy fuera de, de línea. De hecho, si hacemos el índice de masa corporal nos da dentro de lo normal, pero los talles del maniquí a muy poca gente le entra. Entonces es una crítica seria al modelo de mujer que pretende esta sociedad. Y así podríamos seguir enlistando un montón de cuestiones, por ejemplo, que históricamente las mujeres no han sido libres en las elecciones en cuanto a la cantidad de hijos y a esta idea, ¿no? La presentan que las mujeres y las muchachas suelen carecer de poder para abstenerse de tener relaciones sexuales e insistir en el uso del preservativo, como si hubiera una coerción en la intimidad. En algunas culturas, incluso, es probable que las muchachas y las mujeres jóvenes se vean coaccionadas a tener relaciones sexuales. Y esto ha llevado a que la cantidad de personas contagiadas con HIV en algún momento sean más mujeres que varones. Entonces, bueno, eh, todo esto, y la verdad que cuando me puse a preparar la clase encontré mucho, mucho más. Cada área de la sociedad, como les decía al principio, está siendo revisada y esto ha desencadenado la lucha feminista. Y la lucha feminista, también llamado feminismo, uno de los temas ejes es la lucha por el aborto legal, para no morir, dicen, anticonceptivos, para no abortar, y educación sexual. O sea, como que plantean estos tres ejes: el aborto legal para no morir, los anticonceptivos para no abortar y la educación sexual para poder decidir. El feminismo se plantea como no una cosa de mujeres, sino como una cosa de toda la sociedad. No es el opuesto de machismo. El feminismo es una teoría de la igualdad y el machismo es una teoría de la inferioridad. El machismo supone una subordinación de la mujer. El feminismo supone una igualdad de géneros. Entonces, esta lucha feminista ha tenido tanto auge y se ha hecho escuchar en todas las partes del mundo, que hasta la bioética ha reflexionado al respecto y existe la teoría ética feminista, que propone los siguientes postulados. El género sabemos que es una construcción cultural del sexo, ¿sí? El género es femenino, masculino, trans, bisexual, transexual, heterosexual, están los queers, hay un montón de orientaciones de género. El sexo es lo biológico, varón, mujer, intersexo. Es el conjunto de valores, el género, caracteres, creencias, actitudes, jerarquías que se adjudican, esperan y asocian a las personas. Las mujeres y hombres en relación a lo femenino y lo masculino. Entonces, la idea es dejar en claro que el género es una construcción, el sexo es lo biológico. Uno nace con sexo mujer
o con sexo varón o intersexo, que es con los dos sexos. Pero el género es construido. Y la ética feminista dice que las mujeres, al encontrarse en una situación de opresión per se, sufren discriminación y exclusión. La situación en la que se encuentran las mujeres es injusta y hay que cambiarla, hay que transformarla. Cuando un enfoque ético es considerado feminista, bueno, cuando es sensible a las desigualdades de género, debe reconocer a las sociedades como androcéntricas, es decir, que el varón es el centro de la cuestión. Y acá yo me puse a pensar mucho en esto de la sociedad androcéntrica. ¿Habrán leído textos o habrán escuchado hablar de, por ejemplo, en la historia del hombre, ¿no? Como si hombre fuera hombre y mujer? Em, y podemos hacer como una mirada más amplia, ¿no? Eh, bueno, con respeto a todas las personas que crean en Dios. Yo a veces me puse a pensar por qué Jesús es hombre. Dios está formado por tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres son masculinos. Eh, bueno, está la Virgen María, que es la madre, pero la madre es la que sufre por todo lo que le pasa al hijo. Entonces, desde las religiones, desde esto de la historia, cómo se cuenta la historia, cómo se hacen las leyes, hay toda una cuestión ahí de género que podría darse a pensar también. Cuando un enfoque ético es considerado feminista, bueno, sitúan las acciones individuales en el contexto. Se suele relacionar al varón con lo individual y a la mujer con el contexto, lo social. Entonces, eh, el feminismo exige que se miren las estructuras y las ideologías y se reconozcan cómo impacta en el contexto social. Está esta idea de que el hombre es más racional, la mujer es más emocional, el hombre es más individual, la mujer es más relacional, y se tiende quizás a menospreciar estas características propias de las mujeres como lo emocional, como que lo emocional afecta la toma de decisiones. Entonces se cuestiona como veíamos en la ética de la virtud, en la ética del cuidado, ¿no? Se cuestiona la capacidad moral de las mujeres en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se dice que las mujeres, al no ser tan racionales y ser como desviadas por sus emociones, no son capaces de tomar decisiones morales. Bueno, la ética feminista viene a cuestionar esto y dice que no es que no se puedan tomar decisiones, sino que es necesario que también en ese juicio moral se consideren los contextos y las emociones. Debe ocuparse no solo de los problemas morales que se plantean en el dominio público, sino también en los ámbitos privados. Hay una tendencia eh, androcéntrica de hablar de todas las cuestiones públicas, ¿no? De, por ejemplo, sistema de salud del área pública, la salud de las mujeres en el área pública, y hay un montón de cuestiones que pasan en las relaciones íntimas, de violencia en la casa, de violencia sexual con la misma pareja. Eh, entonces, bueno, la ética feminista viene a poner foco en qué es lo que está pasando en el interior de los hogares. Y por más que la pareja esté casada o esté en concubinato, que se respeten esas diferencias y que, por ejemplo, las horas de la mujer dedicadas al aseo de la casa sean iguales a las horas del hombre dedicadas al aseo de la casa. Que no se naturalice que la mujer, por ser mujer, tiene que tener más horas en ocuparse de las cuestiones del hogar que el hombre. Lo mismo para la crianza. Lo mismo, bueno, entonces viene a mirar como con lupa qué pasa en el interior de
los ámbitos privados. ¿Cómo son esas relaciones de género en los ámbitos privados? Y ahí salió un montón de cuestiones, salieron cuestiones que bueno, todavía siguen siendo centro de análisis, ¿no? Que por ahí no nos preocupamos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que en frases como ¿querés que te ayude con los chicos?, le pregunta un padre a la esposa. Y bueno, ahí la respuesta es, no me ayudás, te ocupás igual que yo. O ¿querés que te ayude con las cosas de la casa?, ¿no? Y siendo que son las cosas de ambos. O te ayudo con la comida. Y bueno, empezar como a replantearse esas dinámicas familiares en clave de igualdad de géneros. Debe considerar seriamente la experiencia y agencia moral de las mujeres. Explicar cómo las mujeres pueden superar su mentalidad subordinada y mostrar que su agencia moral merece respeto. Esto que les decía, ¿no? La agencia moral es la capacidad de discernimiento moral, qué está bien y qué está mal. Entonces, en la medida en que se reconoce que las mujeres tienen agencia moral y pueden tomar decisiones, aunque en forma distinta a los hombres lo pueden hacer, entonces se reconoce esa agencia moral. Y la aplicación del feminismo a la bioética, en el libro de Salles y Luna, que yo se les compartí, hay un apartado de ética feminista, lo pueden revisar también de ahí. La aplicación de la teoría de los principios, dice, el principalismo, no toma en cuenta el género de los involucrados. El razonamiento basado en los principios que suponen universales pasa por alto los contextos, dice. Bueno, es una crítica a que la teoría de los principios no tiene enfoque femenino, feminista. Y ponen en cuestión la autonomía, por ejemplo, el principio de autonomía no se estaría dando a respetar en cuestiones de aborto, ¿no? Si una mujer quiere abortar, dice la crítica, debería hacerlo haciendo alusión al uso de su cuerpo y su autonomía. Bueno, este es un tema un poco más complejo, que yo no quise adentrarme tanto en la cuestión del aborto porque es un tema realmente complejo. Si quieren después podemos hacer una clase para tratar el tema, pero no era la idea de esta clase, más que nada el enfoque feminista. Y que la expectativa de vida, por ejemplo, de la población trans es de 35 años. Veamos que las mujeres viven alrededor de 78, bueno, los trans, las personas trans, 35 años. Y bueno, acá había anotado esto como para no olvidarme, ¿no? Que la mayor mortalidad en mujeres es por infartos, y así uno puede ir haciendo como un punteo de un montón de cuestiones sociales que hacen a una desigualdad en el género. Lejos de haber agotado este tema, les quería presentar entonces solo este pantallazo para que ustedes vuelvan al texto. En el texto entonces de teorías éticas alternativas tienen ahí un apartado de teoría ética feminista, donde van a leer esto y otros más. Y también les voy a estar subiendo al Classroom algunos videos y algunas cuestiones más de interés para ampliar un poco este tema que me parece relevante. Tenemos unos minutitos más. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta?